Hace unas semanas celebramos el 29 aniversario del Nintendo 64, recordando los juegos que cambiaron para siempre la historia del gaming. En esta primera parte hablamos de títulos como Super Mario 64, The Legend of Zelda, Ocarina of Time, GoldenEye 007 o Banjo-Kazooie, obras maestras que nos enseñaron de lo que era capaz la consola. Pero el legado del Nintendo 64 es demasiado grande para resumirlo en una sola lista. Por eso, en esta segunda parte, repasamos otros 10 juegos de culto que también dejaron huella y que seguramente recuerdas muy bien. Algunos fueron innovadores, otros demostraron la ambición de sus desarrolladores, y todos nos reconfirmaron por qué el Nintendo 64 fue una consola tan especial. 1. Donkey Kong 64, la jungla más divertida. Rare llevó su fórmula de plataformas 3D a un nuevo nivel con Donkey Kong 64. El juego nos hizo recorrer mundos enormes llenos de secretos, desafíos y personajes carismáticos. Su escala era impresionante para la época y su combinación de acción, exploración y humor lo convirtieron en uno de los títulos más completos del sistema. Cada Kong tenía habilidades únicas, lo que motivaba a regresar a niveles anteriores para descubrir nuevas áreas, aunque algunos lo recuerdan por su dificultad y coleccionismo extremo. Nadie puede negar que fue un logro técnico y creativo impresionante. Y claro, su intro rap todavía resuena en la mente de toda una generación. 2. Turok: Dinosaur Hunter, la propuesta que conquistó la consola. Cuando los shooters en primera persona apenas ganaban fuerza, Turok: Dinosaur Hunter sorprendió con su mezcla de acción, exploración y escenarios selváticos. Fue uno de los primeros títulos del género en mostrar la potencia del Nintendo 64 para ofrecer una sensación de inmersión que pocos habían logrado hasta ese momento. Estamos seguros de que aún recuerdas recorrer sus escenarios con los nervios de no saber qué es lo que te estaba acechando, mientras rezabas para que no te fallara la puntería. Una verdadera joya que todo gamer aprovechó en su momento. 3. Star Wars: Rogue Squadron, cumplir el sueño de pilotar un X-Wing. Antes de que existieran los simuladores o mundos abiertos, Rogue Squadron nos permitió vivir el sueño de todo fan de Star Wars: pilotar naves en emocionantes batallas espaciales. Con misiones variadas, escenarios detallados y un control fluido, se convirtió en un referente técnico para la consola. Su motor gráfico aprovechó al máximo el Expansion Pack, mostrando efectos visuales impresionantes. Además, su dificultad retaba incluso a los expertos. Fue una carta de amor a la saga galáctica que muchos seguimos recordando con cariño. 4. Pokémon Stadium, la batalla que llevó a nuestros monstruos al 3D. En plena fiebre por los monstruos de bolsillo, Pokémon Stadium cumplió el sueño de ver a nuestros compañeros en 3D. El juego permitía conectar el Game Boy con el Transfer Pack y usar los Pokémon entrenados para luchar en épicas batallas en televisión. Los modelados, las animaciones y los efectos eran impactantes para la época. Además, su colección de minijuegos lo convirtió en uno de los títulos más divertidos para jugar en grupo. Fue una muestra del poder del Nintendo 64 y del fenómeno mundial que es Pokémon. 5. Killer Instinct Gold, pura adrenalina de arcade en casa. Killer Instinct Gold llevó el intenso combate de las arcades al Nintendo 64 con gran fidelidad. Su velocidad, combos infinitos y personajes icónicos como Jago, Arkid o Fulgore hicieron que los fans pasaran horas perfeccionando sus movimientos. Aunque visualmente ya se notaba la transición del 2D al 3D, el juego mantuvo la esencia del original y ofreció una experiencia multijugador espectacular. Fue una muestra más de que Rare dominaba la consola y sabía exprimir su potencial técnico. 6. Wave Race 64, el poder del agua y la precisión del control.
Antes de que los simuladores modernos presumieran física realista, Wave Race 64 ya lo hacía. Las olas, la velocidad y la respuesta del jet ski eran tan naturales que se sentían casi reales. Fue un título que mostraba una vez más lo que el Nintendo 64 podía lograr con su hardware. Su sencillez escondía una enorme profundidad jugable. Cada pista requería precisión y dominio de los controles, lo que lo volvió adictivo. A la fecha, sigue siendo uno de los mejores juegos de carreras acuáticas jamás creados. 7. Jet Force Gemini. Acción, ciencia ficción y una ambición desbordada. Rare volvió a demostrar su talento con Jet Force Gemini, un título de acción y aventura con tintes de ciencia ficción. Controlábamos a un trío de héroes que combatía una invasión alienígena en planetas llenos de color y peligro. Era visualmente impresionante, con animaciones fluidas y escenarios amplios. Aunque su control hoy puede sentirse anticuado, su combinación de exploración, disparos y cooperación lo hizo un clásico de culto. Fue una de las obras más ambiciosas y complejas de su tiempo. 8. Doom 64. Terror y acción en su forma más pura. Mientras muchos esperaban una simple conversión del clásico de PC, Doom 64 resultó ser un juego completamente nuevo, con niveles inéditos, atmósfera más oscura y una estética renovada. Se convirtió en una de las experiencias más intensas del sistema. Su sonido ambiental y diseño de niveles lo hicieron destacar, ofreciendo un tono más siniestro que sus predecesores. Hoy es considerado uno de los mejores Doom de la era clásica y un título esencial para los fans del género. 9. Diddy Kong Racing. Velocidad con sabor a aventura. Cuando Mario Kart 64 dominaba las pistas, Rare sorprendió con Diddy Kong Racing, un juego que combinó carreras, historia y exploración. Contaba con vehículos de tierra, aire y agua, además de jefes y mundos conectados por un hub central. Su campaña lo hacía más profundo que otros títulos de carreras, y sus personajes, como Banjo y Conker, antes de tener sus propios juegos, aportaban un encanto único. Fue una propuesta fresca, original y técnicamente impecable. 10. Mario Party 3. El adiós a la fiesta del 64. La trilogía de Mario Party en Nintendo 64 marcó una era de diversión local, pero Mario Party 3 fue el cierre perfecto. Con nuevos tableros, personajes y más de 70 minijuegos, ofreció el contenido más completo de la saga en esa generación. Además, introdujo el modo historia y el uso de ítems estratégicos que definieron el rumbo de futuras entregas. Hasta hoy, sigue siendo un favorito de los fans y uno de los títulos más emblemáticos para jugar con amigos. Un legado que cierra con broche de oro. Con esta lista cerramos nuestro homenaje al Nintendo 64, una consola que marcó a toda una generación de jugadores y dejó un catálogo imposible de olvidar. Junto con la primera parte de este especial, estos 20 juegos resumen la esencia de una era donde la innovación, la diversión y la creatividad estaban en su punto más alto. Casi 3 décadas después, la mayoría de estos títulos siguen siendo disponibles en colecciones, reediciones y servicios como Nintendo Switch Online Plus Expansion Pack, lo que permite revivir esa magia pixel a pixel. El Nintendo 64 fue una máquina de sueños desde el momento en que la encendemos por primera vez, y su legado sigue más vivo que nunca. ¿Qué otros juegos recuerdas con cariño del Nintendo 64? Cuéntanos en los comentarios. Sigue celebrando los 29 años del Nintendo 64 con nosotros en Level Up.